entendido y tienen algunas dudas, pudieron ver los dos textos, el texto de ontologismo y ética de la virtud. ¿Los pudieron leer? ¿Alguien los leyó? ¿Puedo avanzar sobre eso? Bueno, entonces no tienen dudas. Me dicen que ya entendieron ética de la virtud y ontología. Qué bueno. ¿Hay fecha de parcial? No sé si los dijo la Flor. No. No, es el 7 de octubre. Sábado 7. Inamovible, así que tenemos como la indicación de que no hay ninguna causal de que no vengan el sábado. Es así, lamentablemente. Así que el que no viene el sábado va a tener que ir al recuperatorio directo. Bueno, ahí traje igualmente para que tengan, no sé si han podido hacer un poco las preguntas, pero les van a servir esas preguntas que les fui marcando para abordar cada uno de los textos. Les traje también algunas preguntas sobre el capítulo 13 ese de Rachel, sobre ética de la virtud. Y hoy la idea sería, dado que no tienen preguntas y no pudieron, no tienen ninguna cuestión sobre la guía anterior, porque no estaba luego, si no la tienen. Hoy la idea sería terminar la unidad 1 y dejar planteado un poco el esquema de la unidad 2, de cómo vamos a avanzar con la unidad 2. Recuerden que el parcial va a ser hasta la unidad 4, así que le vamos a tener que meter pata para llegar. El jueves que viene tampoco vengo, les voy a mandar a otro, alguien peor, ¿no? Alguien que no venga con PowerPoint. Va a venir Alejandro seguramente, que es un compañero también de trabajo, y va a avanzar sobre la unidad 2. Bien. Entonces, hoy tal vez sí terminemos un ratito antes. Para que se liberen ustedes y me libero yo. Mañana cumplo años. Justo me está esperando toda la familia, todo un lío. Así que, entonces la idea de hoy es avanzar con la última parte, el último texto de la unidad, que es un texto de John Rawls. John Rawls fue uno de los filósofos políticos más importantes del siglo pasado, fin del siglo. La obra de Rawls es muy grande, pero principalmente tiene tres grandes trabajos. El primero publicado en el 71, que es un trabajo que se llama Teoría de la Justicia, y tiene como objetivo preguntarse esto que venimos trabajando nosotros, qué es lo justo, cuál es el orden de lo justo y lo correcto, y cuál es el diseño institucional justo, básicamente ese trabajo. Ese es el trabajo del 71. Posterior a Rawls hay un montón de cosas, de autores, discutiéndolo, básicamente. Hoy está de moda Nozick y el libertarianismo. Habrán escuchado a Milei mucho hablando de eso. Sobre todo en una mirada económica del libertarianismo, no política como es lo que nosotros estamos trabajando. Nozick fue compañero de trabajo de Rawls, y toda su teoría se dirige en contestarle a Rawls, básicamente. Entonces, como un autor sumamente importante. Esa teoría de la justicia del 71
Después tiene otro trabajo importante en el 92, que es el liberalismo político, en el cual revisa un montón de cuestiones de la teoría de la justicia. Y después tiene uno que es Derecho de Gentes, que es el último libro, o sea, la última obra grande, de hecho se publica posterior a su muerte en el 2001. Así que esas son las tres grandes obras, hay un montón de publicaciones de Rawls y sobre Rawls. Así que a quien le interese este tipo de temas es un autor interesante. Yo estoy un poco cansado, quiero decir, de trabajarlo, pero cada vez que uno lo trabaja más se confunde, pero más cosas puede pensar con él, sabiendo que es un autor que escribió hace 50 años, ¿no? De hecho, el año pasado se hicieron una conmemoración grande por más de 50 años de teoría de la justicia. Bueno, la cuestión es que nos interesa la primera aclaración. Lo que nosotros vemos en el texto, en el manual, para finalizar en la unidad 1, es la introducción a ese liberalismo político, a ese libro, esa segunda obra que yo les decía. Bueno, como todo, es una introducción a un libro, o sea, hay cosas que nos interesan de ahí, pero claro que no esté contenido concreto, ¿no? Ahora vamos a avanzar sobre qué es lo que nos interesa ahí. La primera parte de la introducción, casi como hasta la página, creo que 18, si no me equivoco, básicamente no le den bola, no tienen que, léanla si quieren, pero él comenta en esa parte como los problemas a los que se enfrentó luego de haber publicado Teoría de la Justicia y el argumento o los argumentos que van a sostener la publicación de esta nueva obra, básicamente como una rectificación. Recuerden que en una de las clases yo les dije, hay teorías que nacen o que se desarrollan y después hay refinamientos teóricos de cada una de esas teorías. Esos refinamientos teóricos a veces los hacen autores ajenos o sujetos ajenos al inicio de esa teoría, como lo vimos un poco con el emotivismo y el subjetivismo. Otras veces lo hacen los propios autores, lo llevan adelante y, bueno, en esa primera parte de la introducción, Rawls tiene esta forma de escribir muy particular que él como que siempre está pensando que está dando una conferencia. De hecho, le llama conferencias a cada una de las publicaciones. De hecho, está pensando en que daba una conferencia porque había una particularidad de él que era tartamudo. Entonces, era muy difícil escucharlo hablar en público. Pero bueno, se dedicó mucho a escribir. Y es muy bueno. La cuestión es que esa primera parte no le den mucha bolita. Sí nos va a interesar la segunda parte, que ahora la vamos a abordar. Y para finalizar la clase, un poquito les voy a presentar además del esquema o de la estructura de la unidad 2, de cómo vamos a trabajar esa unidad, les voy a presentar la primera parte o el primer texto. Vamos a charlar un ratito, tampoco ni siquiera lo voy a presentar completo, es sobre la introducción al libro de Ética y la abogacía de Selene. ¿Hasta ahí estamos? ¿Más o menos ordenados? No traigo PowerPoint, pero bueno, es lo que hay. Bueno. Bien. Hasta hoy, lo que estuvimos viendo, trabajando, tanto conmigo como con Florencia en la clase pasada, fue sobre la estructura de la moral, o de las teorías morales, y de cómo esas teorías daban respuesta a estos dos ámbitos que todas las teorías morales comparten, de lo justo y lo correcto, o teoría de lo valioso, como le llamamos, y la teoría de la corrección. Entonces primero conmigo vieron consecuencialismo y la respuesta que daba
cuál era la conexión posible ahí del consecuencialismo entre esos dos aspectos de la teoría. Con Florencia vieron deontologismo y ética de la virtud. Supongo que Flor les habló de esa propuesta de Rachel de enfoque estrecho de la ética de la virtud. ¿Hasta ahí llegaron? Sí. Y la conclusión a la que él llega, pretendiendo no abandonar todo el enfoque y mirar un poco ahí la mirada para cuál era la particularidad o cuáles eran las ventajas que tenía o las no pérdidas, básicamente, no ventajas, que tenía mirar a las preguntas morales desde la ética de la virtud, desde las virtudes, ¿no? Pensando así como una idea de complemento con el deontologismo, sobre todo. Entonces, la idea es complementar la ética de la virtud con deontologismo a la hora de preguntarnos sobre las acciones correctas. Básicamente es lo que venimos haciendo desde que comenzamos. Ahora, hay una cuestión que es que hay una manera de pensar todas estas preguntas sobre la moralidad, sobre la ética, y por eso está ética en esta carrera, básicamente, que es cómo se traslada todo eso hacia el ejercicio de la profesión, ¿no? Cómo trasladamos pensar sobre la acción correcta, y si se quiere, con esta visión más estrecha de ética de la virtud, sobre qué significa ser un sujeto moralmente bueno, con las particularidades de la conducta, que esto ya lo vieron en la clase pasada, cómo se traslada hacia la ética del abogado, particularmente, que es lo que vamos a trabajar en la segunda unidad. Entender de esta manera estrecha y complementaria la ética de la virtud, o lo virtuoso, nos permite a nosotros posarnos sobre dos cosas que ya lo vieron también en la clase pasada, sobre las conductas, o sea, sobre las acciones que lleva adelante cada uno de los individuos, y sobre el ideal de sujeto bueno, básicamente. Entonces, la pregunta sería, a la que avanzaríamos, digamos, es qué significa ser un buen abogado, un abogado bueno, ¿no? En términos de bueno como valor, no como bueno, gana un montón de casos, es exitoso económicamente, todas esas cosas, no. Entonces ahí en donde vamos nosotros a enfocarnos son en los rasgos de carácter del sujeto, pensando en esta complementariedad de lo virtuoso, ¿no? Ahora, antes de avanzar a la segunda unidad, ¿y por qué? Ustedes se preguntan, bueno, ¿para qué está el texto este de liberalismo político o de la introducción al liberalismo político en la primera unidad? Y hay algo que nos interesa ahí trabajar y tener presente, digamos, todo el tiempo, y con Rawls lo vamos a traer, que es esta distinción entre el ámbito público y el ámbito privado. Entonces, el liberalismo político básicamente lo que nos va a ofrecer es un ámbito de aplicación de la evaluación moral, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, el ámbito va a ser el ámbito público, de lo que nosotros vamos a evaluar. Ámbito público que va a estar compuesto por reglas públicas, o sea, reglas diseñadas por entes gubernamentales, de alguna manera. Entonces, vamos a estar
pensando en esa evaluación moral. En esas reglas públicas, que de nuevo pueden ser creadas por esos entes gubernamentales o por particulares, también pueden ser creadas de alguna manera por privados esas reglas públicas. Y esto va a salir todo el tiempo cuando nosotros estemos trabajando con los casos, con casos particulares, vamos a ir volviendo a estas cuestiones. Esas reglas, o sea, por un lado tenemos reglas, que pueden ser públicas o privadas, y también tenemos conductas, que son las que vamos a evaluar. Son dos cosas que podemos evaluar, básicamente moralmente. Reglas y conductas. De nuevo, las conductas también van a ser públicas, o en el ámbito público, que están relacionadas con las reglas, de alguna manera, o privadas. Básicamente. ¿Y qué nos interesa de la estructura, digamos, del capítulo este? ¿Qué nos va a interesar para que aborden y que lo tengan claro? Que es un poco o sea, como de nuevo, esa aclaración que les dice. La primera parte, no nos va a interesar nada de ese capítulo. Que son todas las referencias a la teoría de la justicia. Lo que sí nos va a importar y nos va a interesar abordar es la segunda parte en la cual Rawls presenta las preguntas centrales a las que el liberalismo político viene a dar respuestas, ofrecer respuestas. Las preguntas centrales en torno a la moralidad, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar ahí abordar son dos preguntas, o pensándolo así como, primero, en torno a qué problema surge el liberalismo político. ¿No? Bueno, un poco se los adelanté recién, que es esta distinción entre público y privado, ámbito público y ámbito privado. Y para eso es interesante pensar en cuándo surge ese liberalismo político. O sea, históricamente, ¿cuándo surge? Y ahí en el capítulo van a encontrar rápidamente que Rawls empieza, creo que es en la página 18, o comienza con el 18 por ahí, 18, 19, comienza con un relato sobre religión. ¿Por qué? El autor lo que nos muestra en este capítulo es que en la antigüedad la pregunta sobre la acción correcta, digamos que es esta pregunta que nos venimos haciendo en la primera clase, cómo debe actuar un sujeto, dice Rawls, no se la hacían las religiones, o la religión, no era una discusión de la moralidad, no era una discusión de la religión. Y nos va a empezar a desarrollar ahí en ese capítulo, en esa parte, su mirada sobre que la pregunta sobre la acción correcta se la hacían los filósofos políticos en la antigüedad. Y dice, ¿por qué no la religión? Plantea ahí en esa parte. Dice, no la hacía la religión porque la primera mirada sobre la religión, que podría hoy, como analogía, decirse que es
la religión cívica, eran enfoques en los que lo religioso se practicaba, digamos, no era un dogma, ¿no? Sino que ser religioso, por ejemplo, estaba escindido de la moral, básicamente. Por eso, algunos, en la antigüedad, ¿no? Algunos Rawls habla de algunos héroes religiosos no eran para nada morales. Ahí lo marca. De hecho, las conductas que llevan adelante estas divinidades no podrían calificarse como morales, ¿no? Por eso la religión no se preguntaba sobre cuál era el actuar correcto. Sí, los filósofos políticos. Eso, con el devenir del tiempo, se modifica, sobre todo en Occidente, con el catolicismo. Y ahí, una de las cuestiones que tiene el catolicismo, digamos, sobre todo en Occidente, ¿no? Estamos hablando siempre de historia occidental. Nace como quiero ser concreto con esto porque estas son, o al menos fueron del parcial anterior, muchas preguntas. Entonces, por ahí se pasó, porque era un texto muy cortito, de 4 o 5 páginas, porque no tiene más, pero hubo muchas preguntas. Entonces, como vamos de a pasitos. Como dije, antes del catolicismo no era una preocupación, o no era preocupación de lo religioso la pregunta moral, ¿no? Y no lo era porque una persona, de nuevo, era religiosa por ritualismo, se le dice, porque llevaba adelante ciertos rituales para adorar o para tener contentos a los dioses, ¿no? Eso básicamente, esa era la persona religiosa. Entonces, la política o la pregunta política, esta pregunta de cómo puede ser que vivamos juntos en comunidad, estaba escindida de lo religioso en ese momento. Y el cristianismo viene a modificar eso. Y lo viene a modificar porque tiene ciertos rasgos particulares del cristianismo. Rawls creo que nombra 3 ahí en la 3 rasgos puntuales. El primero, que a diferencia de esto de los ritualismos y tener contento a los dioses, o sea, hacer adoraciones o sacrificios, por ejemplo, el cristianismo sí tiene un código moral. O sea que es una teoría religiosa, doctrinaria, que en su interior tiene un código moral de cómo debemos vivir para ser buenos cristianos, básicamente. Ese es uno de los rasgos, lo doctrinario. El siguiente rasgo es que el cristianismo es una doctrina
expansiva. De hecho, no conoce límites. A diferencia de las religiones antiguas, ¿no? De la religión antigua. No es que estaba circunscrita a un estado o a un territorio, sino que el cristianismo tiene ese rasgo particular de lo expansivo, o sea que tiene una aspiración, se puede decir, a universalizar, a homogeneizar, a que todos los individuos sean cristianos. De hecho, hay un término que es evangelizar, que es llevar, proviene del cristianismo, que es llevar la palabra de Dios a todos lados. Y eso es uno de los rasgos característicos del cristianismo. Otro de los rasgos es esta concepción particular de lo universal, ¿no? Y dentro de eso, que eso universal está contenido por toda una estructura jerárquica. Eso también es particular del cristianismo. Entonces, esos tres rasgos son importantes. La idea esta de pensar que dentro del catolicismo o del cristianismo tenemos un código moral particular de cómo se debe vivir, que ese código moral no conoce de fronteras, básicamente, que es expansiva y que todo está como estructurado de una manera jerárquica, donde tenemos obispos, papas, toda esa estructura institucional, ¿no? El enfoque, digamos, la respuesta sobre cómo debemos vivir o cuál es la acción correcta que nos ofrece el cristianismo, se le llamó, al igual que antes era un perfeccionismo cívico en la antigüedad, se le llamó, con el advenimiento del cristianismo, de perfeccionismo también cristiano, que es que los individuos, ser perfeccionista significa que la perfección del individuo se va a lograr con ciertas características, ¿no? Esto del código, que cumpla con el código ético, moral, interno del cristianismo. Ser un buen cristiano, ser un buen individuo, eso es perfeccionismo. Tiene muchísimos problemas de perfeccionismo, ¿no? Entonces, hasta ahí es cuando nos venimos haciendo la pregunta de un poco sobre a qué pregunta se le quiere dar respuesta desde el liberalismo político, y un poco esa respuesta nosotros la vamos a encontrar en el desarrollo histórico de esto. ¿Y por qué? Porque cuando nos preguntamos cuándo realmente surge el liberalismo político, hay un hecho particular, que supongo que lo vieron un poco con el texto de Rachel, que es con la Reforma Protestante. Y lo que sucede ahí fue que producto de la Reforma Protestante emerge una amenaza a esta homogeneidad, ¿no? O sea, no es que con la Reforma Protestante, de hecho provenían del catolicismo, no sean los protestantes
no compartan los mismos rasgos que el catolicismo, sino que amenazan a ese catolicismo. Entonces, al compartir los rasgos estos de universalidad, de expansión, de estructura, se produce un choque, y es ese choque lo que, según Rawls, da lugar al advenimiento de un liberalismo político, del liberalismo. Bueno, obviamente frente a esa reforma hubo muchas maneras de solucionar esos choques, ¿no? O muchos intentos de solucionarlo. Primero, la guerra de las religiones. De hecho, a Lutero se lo intenta primero convencer de que estaba equivocado, se lo llama al silencio, no se lo convenció, se lo intentó matar, básicamente. Bueno, eso es producto de esta cuestión de choque entre códigos morales. Un poco volviendo a lo que vimos sobre el relativismo moral, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O es todo un lío? No, vamos bien. Van comprando el cuentito. Entonces, la pregunta por la cual surge el liberalismo... Disculpe, yo me perdí con el perfeccionismo. ¿Qué implicaba? ¿O no lo dije? Sí. No, me perdí. El perfeccionismo cristiano, que básicamente es el resultado de tener un código moral, de tener esta idea homogeneizadora, es que ese código moral nos dicta básicamente cuál es el ideal de sujeto bueno, que es quien cumple con ese código moral. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, con el surgimiento de esta guerra de las religiones, o de estos problemas entre la aparición de distintos códigos morales compitiendo, básicamente, dice Rawls, el liberalismo se pregunta nuevamente de cómo podemos hacer para vivir en comunidad, los sujetos en comunidad, cuando no compartimos códigos morales. Básicamente esa es la pregunta. Y la idea, o la empresa que lleva adelante Rawls, digamos, los liberales y Rawls siguiendo a los liberales políticos, es cambiar esa matriz perfeccionista de la religión católica, esto que hablaba recién, por una idea política. Esto es, producto o frente a esa idea perfeccionista, poder ofrecer una mirada en la cual se deje de observar el Estado, o una mirada en la cual podamos pensar al Estado no solamente como una herramienta para imponer el ideal perfeccionista ese, el ideal del sujeto bueno, sino en el cual una idea de Estado en el cual puedan convivir distintas miradas del mundo, cosmovisiones del mundo.
distintas religiones, distintas concepciones filosóficas, básicamente. O sea, un Estado plural. Entonces, la propuesta liberal es pensar, liberal política. Siempre cuando estemos hablando de liberal, lo económico no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en este caso, ¿no? Sino liberal política. La propuesta liberal y después los distintos refinamientos que vamos a trabajar es una retirada del Estado de distintos ámbitos, sobre todo del ámbito religioso. A eso se le llama neutralidad estatal. Esa retirada. Neutralidad estatal porque esa neutralidad supone una tolerancia a distintas cosmovisiones del mundo. Una tolerancia sincera, ¿no? Como la que veíamos con el relativismo, sino una tolerancia reconociendo al otro, reconociendo que sostiene otra cosmovisión del mundo, pero en términos políticos y de manera objetiva compartimos, convivimos y de alguna manera tenemos que darnos las reglas para llevar adelante esa convivencia. Entonces, la propuesta del liberalismo va a ser introducir esta división de ámbitos, o esta distinción de ámbitos entre lo público y lo privado, que les hablaba al principio de la clase. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo trazamos una línea, un límite, un límite infranqueable entre lo público y lo privado? Básicamente se discute y se discutió muchísimo sobre eso. Sobre lo que podemos opinar, reflexionar moralmente en el ámbito público. No sé si se hacen esa pregunta. Bueno, ¿hasta cuándo es público? ¿Hasta cuándo es privado un asunto? ¿Cuánto nos tenemos que meter? ¿Cuánto no nos tenemos que meter? ¿O cuánto se pueden meter en mi vida? Mis conciudadanos, el Estado. Yo creo que nos hacemos esa pregunta todo el tiempo, tal vez sin ponerlas en esas palabras, pero son reflexiones que llevamos adelante todo el tiempo, con opiniones, ¿no? También charlas más de café, más cuestiones más puntuales, y eso es producto de que de alguna manera tenemos incorporada esta distinción entre lo público y lo privado. Ahora bien, ese límite se puede poner o se puede establecer, y de hecho teóricamente se discute muchísimo, de muchas maneras. Una de las más reconocidas acá en la Facultad de Derecho es que el límite lo pone el daño a terceros, ¿no? O sea que yo puedo llevar adelante mi vida de la manera que se me ocurra, siempre y cuando no cause daño a terceros, ¿no? Básicamente podría ser un límite. Ahora bien, y eso no está bajo la lupa, no puede estar bajo la lupa, ese actuar
dentro de ese límite, bajo la lupa de la evaluación moral de otros individuos. La cuestión es que cuando esa es una posición teórica fuerte de Mill, la cuestión es que cuando nosotros seguramente escarbamos un poquito esa posición del daño a tercero, también tendríamos un montón de cuestiones y problemas para establecer, de hecho se discute muchísimo, ese límite particular. Piensen en caso más tradicional que uno podría decir es si yo fuese un homofóbico, por ejemplo, y me daña ver en la vía pública expresiones de amor entre dos personas del mismo sexo y la mayoría del Estado, de la población en la que yo vivo, de la comunidad política en la que yo estoy inserto, es homofóbica igual que yo, la cuestión es que tal vez tengo razones morales, por el daño que me causa, de prohibirles las manifestaciones, por ejemplo, de amor en la vía pública. Ahora, la cuestión es que, mirado de cerca, tal vez esa prohibición también le causa un daño a quien quiere expresar eso. Entonces, es una doctrina esa del daño tercero con bastantes problemas. Nosotros en la cátedra, digamos, a lo largo de la asignatura, ese límite de lo público y lo privado lo vamos a dar por sentado, ¿no? Y ahí vamos a establecer, sin entrar en todas estas discusiones particulares, vamos a establecer que hay distintas instituciones del ámbito público que pueden ser evaluadas moralmente. Instituciones del ámbito público como los tributos, por ejemplo, como las constituciones, como, allá hablamos de esto en las primeras clases, una ley que regula la despenalización del aborto. Esas instituciones pueden ser evaluadas moralmente. Y de ese ámbito público lo que nos va a interesar, además de esas instituciones que las vamos a ir trabajando, nos va a interesar también la evaluación de conductas de ese ámbito público. Conductas en cierto rol que cumplen ciertos individuos, como por ejemplo los abogados. ¿Y por qué podemos pensar que el rol del abogado está dentro de ese ámbito público? Bueno, el rol del abogado básicamente se puede ejercer porque está reglado de manera pública. Si no, no existiríamos los abogados. El ejercicio profesional no existiría sin la legislación que le da origen a eso, de la estructura. Entonces, sobre ese rol del abogado es que vamos a poder emitir juicios morales, fundados nuevamente en razones imparciales, en las que los intereses de todos estén incluidas, o sea, en buenas razones. No solamente vamos a ver el rol de los abogados, sino que vamos a ver también
vamos a evaluar dentro de ese ámbito público, institucional, el rol de otros individuos, como ya les adelanté, de funcionarios, administradores de la justicia, de los jueces. Y por último, vamos a ver también, y vamos a evaluar dentro de ese ámbito público el rol de los ciudadanos, en tanto y en cuanto su conducta en relación al derecho público. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, ya para terminar la unidad 1, lo que hicimos fue todo ese caminito por pasos, que espero que lo hayamos hecho juntos, de preguntas a la hora de los juicios morales, ¿no? De cuál es la acción correcta y de cómo podemos evaluar esa acción correcta. Vimos distintas respuestas o teorías que ofrecían respuestas a esas acciones correctas. Hoy avanzamos con esta distinción entre el ámbito público y privado y nos quedamos con la idea, o yo tenía la intención de que nos quedemos con la idea de que la evaluación moral de las instituciones y de las conductas de ciertos individuos va a ser desarrollada sobre el ámbito público. Para eso es interesante pensar en el surgimiento del liberalismo como respuesta a la pregunta de cómo puede ser el caso de que convivamos manteniéndonos cada uno en su postura, en su cosmovisión, en su enfoque filosófico de vida, pero al fin y al cabo viviendo en comunidad. Entonces, la idea es que cuando nosotros avancemos con la unidad 2, y con pensar sobre la evaluación moral de los abogados, o del ejercicio profesional que van a tener ustedes, yo todavía que debería tener yo, vamos a pensar en las conductas que lleva adelante, vamos a evaluar las conductas del ejercicio profesional, lo que lleva adelante un abogado, pero no solamente vamos a evaluar las conductas, sino que también vamos a evaluar, tomando esa idea de Rachel sobre la ética de la virtud, vamos a evaluar los rasgos de carácter que debe tener un buen abogado. Rasgos de carácter en términos de lo valioso. ¿Vamos bien? Y hasta ahí la unidad 1. Quiero ver una cosa del programa. De nuevo, este último texto, enfóquense mucho solamente en esta última parte, desde la página 18 a la 20. La 30, creo que es. La 30. Entonces, abordamos el
texto de Rachel, los 3 capítulos esos de Rachel, o 4 de Rachel, el deontologismo de Davis, el consecuencialismo de Petty y esta introducción de Rawls, del liberalismo. En la unidad 2, toda la unidad 2 se compone de 2 partes. La primera es la introducción al libro de Seleme, La ética de los abogados. Es cortita, es súper interesante lo que plantea. Ahora vamos a ver un poquito, pero no sé qué hora es. 10. Así estamos bien. Vieron que ahora me aceleré, ¿no? No les traigo PowerPoint, me aceleré. Y esa es la primera parte, sobre la introducción, donde Seleme un poco cuenta cuáles son los problemas. Este librito de la ética de los abogados es uno de los primeros acá en Argentina sobre el tema. La verdad que es muy nuevo este enfoque. Cuenta un poco los problemas que debemos abordar para llevar adelante los juicios morales sobre el rol y el ejercicio profesional del abogado. Esa es la primera parte. La segunda parte, que la vamos a ver, en realidad la van a ver seguramente con Alejandro el jueves. Va a estar centrada en, creo que es el capítulo 1 del libro, si no me equivoco. Sí, capítulo 1. Inténtenlo leer, es de lectura muy rápida, pero el libro lo que tiene, este libro trabaja mucho con casos prácticos, plantea muchos casos prácticos, o sea, muchos casos, porque Hugo plantea sus clases así, y es interesante leerlo, tener una leidita para poder trabajar, porque a partir de ahora vamos a trabajar así todas las clases. Seguramente Alejandro también va a trabajar así la próxima, ¿no? Entonces, en ese primer capítulo lo que está enfocado en pensar 2 cosas. Primero, el inicio de la relación abogado-cliente y los problemas que tiene. A los que uno puede enfrentarse. Y por otro lado, la finalización de esa relación. O sea, esos 2 extremos se van a trabajar en ese capítulo. Un poco para todo esto, donde este capítulo, esta unidad y la siguiente son unidades nuevas en la materia. Así que no busques nada de apuntes del año pasado ni nada de eso, porque es totalmente nuevo. De hecho, el libro lo publicó a principio de año. Hugo, si no me equivoco. Sí, a principio de año. Entonces, esto es totalmente nuevo. Hugo, yo digo Hugo, pero él trata a todos ustedes, así que si van a rendir el final con Seleme, lo van a tratar de ustedes. Comienza a reflexionar sobre el ejercicio profesional de los abogados y lo hace notando primero 2 cosas. Los 2 deberes centrales, digamos, que tiene
ese ejercicio que tiene el abogado en ese rol. El deber de confidencialidad, ese como deber central de no divulgar cuestiones de nuestros clientes. Vamos a avanzar muy puntualmente con eso. Y el otro deber central es el de evitar conflictos de intereses. Y antiguamente, en la materia, nosotros abordábamos de lleno el código de ética que nos rige. Lo abordábamos de lleno de una manera reflexiva y crítica. Seleme, en este caso, lo que se puso a investigar y a trabajar, y el producto de este libro, es que la pregunta esta sobre la acción correcta puede ser respondida si nosotros observamos la manera en la que los abogados, plantea Seleme, han reflexionado a diversas tensiones en su ejercicio profesional. Y esto para que entiendan cuando aborden el texto, Seleme está discutiendo o está entablando algún tipo de conversación con los filósofos y los éticos que proponían o que propusieron, que llevaron adelante distintos enfoques de evaluación moral sobre el ejercicio profesional de los abogados. La propuesta de Seleme va a ser que la manera, si nosotros observamos la manera en la cual el ejercicio profesional ha ido resolviendo esos conflictos o esas tensiones morales, nosotros ahí vamos a encontrar un potencial que esos éticos o esos filósofos no tienen. Todo esto planteado asumiendo que vivimos en un mundo de desacuerdos morales, o que estamos o que nos encontramos frente a distintas soluciones posibles frente a un mismo caso. Entonces, Seleme lo que nos va a proponer es comenzar a reflexionar sobre el ejercicio profesional y el rol del abogado en términos morales, observando la manera en la cual dieron respuestas a esas tensiones, y él va a plantear que esas respuestas a priori están establecidas en la normativa que ordenan o que regulan el ejercicio profesional, en este código de ética. Pero no solamente en esas normativas, en ese
articulado, sino va a plantearse el M detrás de ese código. En todo lo que está detrás, en toda esa reflexión moral que uno puede llevar adelante, es donde nosotros vamos a encontrar el potencial para poder dar respuesta a cuál es la acción correcta que debe llevar adelante un abogado y cuáles son los rasgos de carácter adecuados de un buen abogado. Entonces, cuando ustedes vean ahí las ventajas que nos ofrece esa mirada de la reflexión moral, digamos, del ejercicio profesional, también van a observar algunas cosas que debemos evitar, ¿no? O algunas piedras en el camino para esa reflexión. Como por ejemplo, la abstracción. Y eso CDM lo hace para dar respuesta a una crítica que se le hace a los filósofos o a los éticos, digamos, que están pensando en cuál es la acción correcta, alejados de las acciones. Entonces, por eso él nos ofrece su enfoque, o este enfoque, digamos, de mirar el ejercicio profesional, dado que el abogado todo el tiempo se encuentra en contacto o cercanía de conflictos morales, de los cuales debemos actuar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya se están durmiendo? ¿Poco? Si quieren ver el partido de Boca. Mañana. Mañana, tenés razón. Creo que tarde. Claro, mañana. Bueno, es que viajo mañana. Bueno, está ahí. Vamos a dejar ahí. Van a comenzar con el jueves que viene con el inicio de la relación abogado-cliente. Focalicen la lectura en primero en realmente dónde está, cuándo es el comienzo de la relación. Focalícenla ahí. En los problemas con los que nosotros nos podemos encontrar cuando no tenemos claro el comienzo de la relación abogado-cliente, las consecuencias que esa relación va a conllevar, y después, a la hora de pensar en el punto final de esa relación, o la interrupción de esa relación, enfóquense en las distintas causales que uno puede esgrimir para terminar con esa relación, sea por parte del cliente como por parte del profesional, ¿no? Como esos son esos dos puntos centrales de la relación abogado-cliente. A ver si me queda algo. La idea sería entonces que la semana que viene podamos retomar, después de que vean con Alejandro todo este capítulo, podamos retomar con la unidad 3 ya. O sea, el próximo martes vamos a retomar con la unidad 3, en donde vamos a trabajar puntualmente el deber de lealtad, abogado hacia el cliente. Cuando ustedes ya tienen revisada toda la relación abogado-cliente, desde el inicio hasta el final, vamos a concentrarnos con el deber de lealtad y el deber de actuar como un auxiliar de la justicia.
Eso es la unidad 3. La idea sería que la semana que viene veamos unidad 3 completa